Bien, buenas noches, hermanos. Bien, hoy el Día del Padre, creo que la temática era evidente, ¿no? De qué teníamos que hablar. Y hoy quiero compartir, ¿no? El Señor ha puesto en mi corazón poder compartirles algo que hemos comenzado a ver esta mañana, los que estuvimos en la cena, sobre cómo es un padre amoroso, ¿no? Yo quería hablar sobre el corazón del padre. Y hoy seguramente todos los que son padres han podido estar en familia, han podido celebrar, tal vez algunos han llamado a sus papás, han estado con él celebrando, recordando, riendo, y pensaba un poco en esto de un corazón de padre, ¿no? ¿Cómo es un corazón de un papá? Un corazón que se sacrifica por el hijo, un corazón que está dispuesto a negar sus sueños con tal de que sus hijos alcancen sus sueños, un corazón que está dispuesto a levantarse de madrugada, a renunciar al descanso con tal de proveer y proteger a su familia, un corazón que deja de un lado el orgullo con tal de que su familia se sienta unida y perdona y se siente delante de ellos vulnerable, se pone vulnerable ante ellos, muestra su emoción, su cariño, su amor y muestra cómo su familia es importante para él, ¿no? Un corazón que puede vender sus cosas con tal de proveer a sus hijos, que puede negarse a sí mismo con tal de que su hijo pueda estar firme, ¿no? Y ese corazón que tal vez los papás, yo veo a mi papá y ustedes puede ver en sus papás o ustedes mismos como papás sienten como algo natural, ¿no? Por supuesto que lo haría por mi hijo, por supuesto que yo haría eso y muchísimas otras cosas más haría y hago por el bienestar de mis hijos, ¿no? Y ese corazón profundo de amor y de entrega y de sacrificio es el corazón que tiene también nuestro Padre Celestial, ¿no? Es ese corazón que está reflejado. Es interesante cómo cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Dios se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en nuestro ser, gracias, Nico, en nuestro ser, en nuestra manera de ser, en nuestro interior, en nuestro corazón hay mucho más de Dios de lo que tal vez podemos pensar, ¿no? Lo malo es que el hombre ha decidido apartarse, alejarse y hacer a un lado lo que Dios ha puesto desde el principio. Y quiero que veamos un poco esto del corazón de padre y vamos a utilizar la parábola del hijo pródigo para ir repasando, pero haciendo una comparación, cómo esa parábola se puede utilizar para hacer un contraste entre el hijo, la historia que cuenta el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo en la humanidad entera se comporta como un hijo pródigo. Un hijo pródigo es alguien que despilfarra, alguien que derrocha, alguien que no le importa, alguien que agarra las cosas y no piensa en el mañana, ¿no? Muy típico de la adolescencia, juventud, que nosotros pensamos que nos llevamos el mundo por delante, que a mí no me va a poder nadie, y pensamos que somos dueños del mundo, ¿no? Bueno, el hombre en sí ha actuado de esa manera desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, ¿no? Desde Adán, el hombre ha dejado de considerar a Dios y ha decidido ser pródigo, ¿no? La humanidad entera. Y haciendo ese contraste entre la parábola y la humanidad, es imposible no identificarme a mí al medio como una persona individual que también se comporta, actúa, reacciona de esa manera, ¿no? Que también en su vida ha decidido un día no tomar en cuenta a Dios y andar por este mundo conforme a lo que me parecía mejor, hasta que un día tuve que, como el hijo pródigo, llegar a un punto de inflexión, ¿no? Y vamos a ir recorriendo esa parábola ahora y vamos a comenzar a ver ese contraste que nos muestra la Biblia. Vamos primero, el primer punto que hay en esa parábola habla de la rebelión. Nos puede mostrar, si simplificamos los primeros versículos, nos habla de la rebelión que tuvo un hijo, ¿no? No una gran idea, no una super idea, sino una rebelión que tuvo ante su padre.
Esta rebelión en Lucas 15, versículo 13, podemos comenzar a ver cómo el hijo había decidido por sí mismo tomar las riendas de su vida, ¿no? En el versículo 11 y 12, ahí el hijo primero le pide al padre que reparta sus bienes, ¿no? Le dice, bueno, papá, quiero que me des la parte de mi herencia, quiero que me des la parte que me va a corresponder el día que mueras, dámela, así yo puedo administrarla a mi manera, ¿no? Y el padre, con mucho pesar, seguramente, viendo esta actitud de su hijo, decide hacerlo y le da libertad, le da libre albedrío, ¿no? Es algo similar a lo que Dios hizo con Adán en el Edén y hace con nosotros como humanos. Nos ha puesto en un mundo con libertad de decidir y nos ha provisto de muchas cosas. En este caso al hijo pródigo le dio la parte de sus bienes. A nosotros nos ha dado una vida para administrar, ¿no? Y las decisiones que vamos tomando son esa administración que estamos haciendo. Adán le había dado el huerto del Edén y le ha dado mandatos que lo labrara y lo guardase. Y le dio después una esposa y juntos tenían que cumplir ese mandato de Dios. Pero un día decidió no considerar lo que Dios le había recomendado. Bueno, y acá vemos la rebelión del hijo. Vámonos a Lucas 15 y vamos a hacer poco a poco avanzando en la parábola. Vamos a Lucas 15 y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días después, muy similar a como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos que decidir sobre nuestra vida, no pasa mucho tiempo hasta que cometemos errores. No pasó mucho tiempo hasta que Adán desobedeció a Dios y este hijo no pasó mucho tiempo desde que tuvo el poder de la administración y de los recursos, que dice que lo juntó todo y se fue a una provincia lejana, lejos del padre. Y ese es acá el punto, ¿no? Se alejó del padre, se alejó de la protección, se alejó del consejo, se alejó de la seguridad, se alejó de la fuente de la provisión, porque todo eso que él tenía había sido provisto por su papá, era el fruto del trabajo de su padre. Y él había decidido menospreciar el trabajo, el esfuerzo de su papá, ese corazón sacrificado, y decidir irse lejos. Lo mismo le pasó a Adán. Él decidió un día menospreciar la hermosa creación y el trabajo que Dios le había dado, desobedeciendo. E indefectiblemente, si yo me pongo a examinar mi vida, un día digo, quiero vivir a mi manera, quiero hacer lo que yo quiero hacer y no me importa mucho lo que los demás opinen, ¿no? La época de la adolescencia es siempre rebeldía contra los padres, pero es una rebeldía natural contra toda autoridad. Y al hombre nos pasa el no querer someternos y el no querer estar debajo una autoridad. Y nuestra autoridad suprema es Dios. Y así como un día no me importaba mucho lo que mis papás me decían cuando era adolescente, tampoco me importaba mucho lo que Dios tenía para decir, ni lo que Dios tenía para aconsejar, ¿no? Y decidí hacer mi vida como a mí me parecía, con mis amigos, saliendo, yendo a fiestas, haciendo lo que todo el mundo hace, pero sin considerar a Dios en mi vida, ¿no? El hijo pródigo tuvo rechazo y orgullo contra su padre, ¿no? La humanidad eligió la autonomía y la rebelión. El pecado no solamente es hacer las cosas malas que conocemos, ¿no? Sino no querer obedecer a Dios, el alejarse de Dios, ¿no? Y toda la humanidad ha pasado por este camino, toda la humanidad vive en este camino, ¿no? En Romanos 3:11 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y esa es la verdad
de la humanidad en general y de nuestra sociedad está viviendo en rebeldía. Y si consideras tu vida, ¿cómo decides? ¿Cómo tomas tus decisiones a diario con eso que el Señor, que Dios te ha dado para administrar? Puede ser mucho, puede ser poco. Tal vez eres tú joven con una vida por delante. Tal vez eres más grande, tienes una familia, tal vez tienes hijos, tienes un trabajo, tienes recursos, tienes salud, tienes cosas para administrar. Todo eso nos ha dado para administrar. ¿Y cómo decidimos vivir? En Isaías 53, 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se aparta por su propio camino. Estoy seguro que si preguntamos, las decisiones que vamos tomando son las que nos parecen adecuadas en ese momento. Por más de que sepamos que pueden tener consecuencias en ese momento, me agradan a mí y es lo que yo quiero decidir. Es lo que pesa más en mi vida, a pesar de que muchas veces conocemos que puede tener consecuencias. Preferimos el disfrute, preferimos el placer, preferimos vivir el momento antes de considerar si lo que estamos haciendo está acorde o no. Y estamos como el hijo pródigo en rebelión y alejándonos de la fuente de la provisión que tenemos. Pero ese alejamiento del hijo duró un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero dice que se fue a gastar y vivir perdidamente, ¿no? Nuestra vida en esta tierra, la humanidad en esta tierra, también vive así en intensidad, ¿no? Vive en un desenfreno total, tratando de sacar la mayor cantidad de buenos momentos a la vida. Tenemos esa idea, ese concepto, o la sociedad tiene ese concepto de que la vida es un cúmulo de buenos o malos momentos que vamos haciendo. Entonces queremos sacarle el jugo máximo al placer, a la diversión, al éxtasis, al poder vivir todas las emociones que podamos vivir en el menor tiempo posible para tratar de acumular más emociones, ¿no? Pero eso lo único que lleva es a lo mismo que le llevó al hijo pródigo, ¿no? Llegar al despilfarro. Despilfarramos nuestra vida como el hijo pródigo despilfarró los recursos que su padre le ha dado. Y nosotros vivimos despilfarrando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestras decisiones en cosas que no tienen sustancia. Vamos gastándonos en la corriente de ese mundo, muchas veces persiguiendo cosas materiales, persiguiendo algún reconocimiento de parte del mundo, persiguiendo alguna posición que nos pueda dar esta sociedad, y vamos detrás de eso como si fuera lo que va a perdurar y lo que va a permanecer y lo más importante. Pero eso hace que despilfarremos nuestras cosas, que malgastemos, que no preveamos para más adelante, ¿no? Y después de que se despilfarra la fortuna, ¿qué le queda al hijo pródigo? ¿Qué le quedaba? Le quedó la miseria. Comenzó a faltarle. Vamos a Lucas 15, 14 al 16, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí esta mañana veíamos que él perdió su dignidad, ¿no? Él había perdido sus principios, había perdido sus costumbres, era judío, no tenía que estar en una ciudad primero gentil, no tenía que estar trabajando menos con cerdos, pero la perversión, la depravación y la decadencia en la cual cayó ese joven fue tal que se olvidó todo lo que había aprendido, todo lo que tenía por seguro, y
terminó apacentando cerdos en una provincia lejana y deseando comer las algarrobas, que son como unas vainas más grandes y no sé si más feas o más ricas, pero como unas vainas, unas chauchas gigantes que comían los cerdos, ¿no? Y él deseaba comer eso, estaba en la miseria, había tocado fondo, ¿no? En la humanidad el pecado también tocó fondo. En la humanidad en general el pecado destruye, el pecado daña y más allá aún el pecado llega a entristecer a Dios, o en realidad la actitud del hombre hacia el pecado llega a entristecer a nuestro Padre, a Dios. Me imagino si el padre de este hijo hubiera recibido noticias, no tenemos detalles en la historia, ¿no? Si hubiera recibido noticias de cómo está su hijo, si fuera hoy y podría ver en sus historias de Instagram o en lo que publique, ver cómo está con los cerdos, se sacaría selfies con los cerdos para ver cómo está, o ya al ver que se acababan las fotos de fiesta, su padre hubiera supuesto que él estaba pasando un mal momento y que había desperdiciado todos sus bienes. La humanidad en este tiempo está en esa etapa de desperdiciar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos ha provisto. Es una etapa paralela, muy cercana al juicio que Dios va a emitir sobre la tierra y es una etapa similar a la que se vivió en Génesis en el tiempo de Noé, ¿no? Y vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, cómo Dios veía esa época. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Parece que estuviera describiendo un noticiero, ¿no? La maldad de los hombres era grande y todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Es lo que vivimos hoy día a día en nuestra sociedad. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Le dolió su corazón. Y eso me hace pensar un poco en ese corazón de padre sacrificado, ¿no? Que da todo por su hijo. Ese padre del hijo pródigo que si se hubiera enterado que su hijo estaba viviendo de esa manera, le hubiera partido el corazón. Y Dios, al ver la maldad que hay en esta tierra hoy reinante, está igual que cuando era la época de Noé. Le duele su corazón. Nuestra maldad lastima el corazón de Dios. Y ahí yo me pongo a pensar y ya me miro a mí mismo, ¿no? Me miro a mí mismo y digo, la manera en la que vivo, la manera en la que estoy encarando este camino, equivocándome y a veces no tomando en cuenta a Dios en mis decisiones. ¿Cómo trato al corazón de Dios? ¿Cómo trato ese corazón de padre que me ama tanto? En mi vida, cuando era joven, no me importaba lo que pensaba mi papá, ¿no? Pensaba que mis papás en la adolescencia, los papás no saben nada, no entienden, no me conocen, no conocen mis amigos. Y en nuestra mente, o tal vez yo era el único que era así malo, pensaba que yo sabía más, que yo podía más, que yo era más vivo, que yo iba a lograr mejores cosas y que mis papás no tenían la razón, ¿no? Pensaba eso, por eso decidía de esa manera, por eso decidía de una manera rebelde. Pero pasados los años, cuando ves a tu papá un poquito más grande, a tu mamá un poquito más grande, comienza a cambiar tu percepción de padre, ¿no? Comienzas a entender los consejos que te daban, las advertencias que te hicieron, las cosas que te dijeron, no vayas por acá, te va a ir mal, o hace esto que te va a ir bien. Y comienzas a ver que tenían razón, que Proverbios cuando dice que los consejos son como collares a tu cuello, cuando los tomes en cuenta,
tenían razón, me hubiera ido bien, hubiera sido beneficioso para mí si seguía los consejos de papá. Y ahí recién te cae la ficha y decir, cuánto dolor le causé a mi papá, a mi mamá, con mis decisiones de rebeldía, con la desobediencia, con no estar prestos a lo que ellos decían, con no prestar atención a lo que ellos decían, y cuánto dolor habrán pasado en su corazón al verme tomar malas decisiones. Y me pongo a pensar en Dios ahora, viéndome tomar decisiones. ¿Cómo estás tomando las decisiones? ¿Considerando a Dios en tus caminos? ¿Considerando a Dios como objetivo? ¿Tomando en cuenta lo que Dios quiere de nosotros? ¿O estamos como el hijo pródigo, todavía despilfarrando hasta llegar a la miseria? ¿Estamos lastimando el corazón de nuestro Padre Celestial? O si todavía no es tu Padre, si es el Creador, el que te ha dado todos esos recursos que tienes hoy para administrar, ¿te importa lo que a Él piensa sobre lo que estás haciendo con tu vida? A Él le duele que desperdicies tu vida con decisiones lejos de Dios. A Él le duele, como le dolía con Noé, también le duele ahora, ¿no? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Como les dije, tiene que pasar muchos años para que te cambie el chip hacia tu papá. Mi papá ya no lo veo como alguien que me va a proveer, sino alguien como que yo tengo que proveer. Ya no lo veo como alguien que me va a proteger, sino alguien como a quien yo debería proteger, ¿no? Te va cambiando la mente ahí porque vas entendiendo un poco su corazón. Pero como hombres somos rebeldes, somos tercos, somos testarudos, ¿no? Y no consideramos que el despilfarro sea tal, ¿no? Consideramos que está bien y no nos damos cuenta que nos hemos sumergido en la miseria del pecado y el vacío que esta vida ofrece. Quiero que leamos en Lucas 12, versículos 15 al 21, cómo el Señor Jesucristo describía lo que el hombre piensa ahora de la administración de las circunstancias y de las cosas materiales, ¿no? Y dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ya ahí a toda la sociedad haría, ¿y entonces en qué consiste? ¿No? Porque todos estamos persiguiendo conseguir cosas materiales. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿Cómo estás pensando la administración? ¿Cómo estás decidiendo? ¿Estás pensando como esta persona acá que relataba el Señor, que dice, uy, mis bolsillos ya no me entra la plata, no sé dónde la voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer y voy a seguir creciendo y voy a seguir prosperando y voy a seguir buscando tener más en este mundo. Cuando el Señor dice, esta noche pueden venir a pedir tu alma. Y lo que has provisto, lo que has luchado, por lo que te has esforzado, lo que estabas queriendo conseguir, ¿de quién va a ser? ¿Para quién va a quedar? Todo va a desaparecer, no vas a tener ningún beneficio perdurable en eso. Y esa es la miseria que no se entiende ahora en este tiempo, ¿no? Porque cuando vemos al hijo pródigo, vemos que se le acabó la plata y estaba pobre y tenía hambre. Pero la miseria que ahora nos da la sociedad es con abundancia y riqueza. Es una miseria moral, una miseria de principios, una miseria de
buscar a Dios no hay, escasea. Y es necesario que nos demos cuenta si estamos en esa situación. Porque el hijo pródigo no iba a salir de esa situación a menos que reflexione y se mire a sí mismo y se dé cuenta que estaba en una situación miserable. La pregunta es, ¿estás en una situación miserable? Tus decisiones, tu confianza, tu propósito, tu camino, ¿hacia dónde están yendo? ¿Hacia las cosas eternas, hacia Dios, o hacia las cosas temporales que no sabemos de quién van a ser? Y usa una palabra fuerte acá el Señor Jesús, dice necio, tonto. No te das cuenta que has perdido tu vida, has desperdiciado, has despilfarrado tu vida y eres miserable. No hiciste tesoros para con Dios, hiciste solo tesoros en esta tierra. El despilfarro y la miseria, es necesario que nos reconozcamos en el despilfarro y la miseria para poder encontrar una luz al final del túnel, una esperanza, para poder despertar de este sueño que el mundo nos ofrece y el sistema nos plantea. Si no despertamos de ese sueño, si no nos damos cuenta que estamos en el fondo, no vamos a querer salir, porque nos va a gustar estar ahí en medio del barro y de los cerdos, ¿no? El despertar sería la conciencia del pecado. Es el punto inicial del arrepentimiento. El hijo pródigo en el principio no vuelve por amor a su padre. Si leemos el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No es que dice, ay, cuánto extraño a mi papá, cómo me quería mi papá y me cuidaba. No, dice, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Se dio cuenta en la miseria en la que estaba viviendo. La humanidad tiene que darse cuenta en la miseria en la que estamos sumidos para poder tratar de mirar hacia Dios, porque si no es así, no vamos a mirar hacia Dios. ¿Por qué las campañas evangelísticas, esta reunión acá que hacemos todos los domingos, donde estamos predicando el evangelio, la salvación de vidas, y estamos viendo cómo Dios nos ofrece una vida eterna, no está llena de gente? ¿Por qué no está llena de gente hasta el fondo? ¿Por qué no hay gente haciendo fila queriendo escuchar esta buena noticia? Que hay salvación para el hombre, porque la gente no se siente perdida, no se da cuenta que está viviendo en la miseria, no se da cuenta que está despilfarrando su vida. Piensan que la están viviendo a full, a tope, lo mejor que pueden hacer. Entonces es necesario mirar nuestra vida y reconocer que moralmente estamos perdidos, que espiritualmente estamos muertos, que nuestras decisiones van en sentido contrario a lo que Dios quiere, que no andamos buscando a Dios. Bien, la humanidad quiere irse a un lado y Dios espera que ellos despierten. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Y una persona de manera individual tiene que reconocer que soy pecador y necesito un Salvador. Sin darnos cuenta de eso, sin la frase que dice ahí en el hijo pródigo, y volviendo en sí, o sea, se dio cuenta, le cayó la ficha que estaba perdido. Si no nos cae la ficha que somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, y que todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir alejados de Dios por la eternidad, condenados al infierno.
Si no nos cae esa ficha, no vamos a buscar un Salvador. No vamos a ver cómo puedo hacer para cambiar esta mi situación. Entonces es necesario que volvamos en sí. Es necesario que reflexione y diga, soy un pecador. Y no es muy difícil darse cuenta si somos pecadores o no, ¿no? El pecado más mínimo que pueden imaginarse, no sé, ¿qué les parece menor? La mentira, la maledicencia, cualquier cosa que les parezca menor, delante de Dios ya es condenable. Y estamos repletos de pecados, repletos. Nuestra vida es un cúmulo de errores delante de Dios. En esa libertad que Él nos ha dado, en esa administración que nos ha dado nuestro amoroso Padre, nosotros hemos desperdiciado todo con malas decisiones. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estás destituido de la gloria de Dios? ¿Estás consciente qué significa eso? Son palabras muy solemnes, ¿no? Destitución, gloria y Dios en una palabra. Quiere decir que estás desechado para con Dios, que no vas a poder vivir con Dios si querés nunca, porque no puedes estar delante de Él, porque nuestro pecado no lo permite. Entonces es ahí cuando entiendes que estás perdido y condenado, cuando empieza una búsqueda de una salida, de una solución. Algo tiene que haber que puedo hacer para salir de esta situación. Bueno, y ahí empieza la búsqueda, el regreso al Padre, la búsqueda de Dios y el camino a la conversión. Pero es interesante cómo Lucas 15, esta parábola del hijo pródigo, es la tercera parábola de una serie de parábolas, ¿no? La primera es la oveja perdida. La oveja perdida, ¿de qué trata? De un hombre que tenía 100 ovejitas, se le pierde una, deja las 99 y va a buscar a la que se le había perdido. Y cuando la encuentra, la trae en sus hombros y hace fiesta. La segunda parábola trata de las 10 monedas, ¿no? Una mujer que tiene 10 monedas, se le pierde una y comienza a buscar por toda la casa, la revuelve hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se alegra y hace fiesta con los suyos, ¿no? Y dice que así es cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y esta tercera parecería, cuando la leemos por arriba, que trata de un hijo que va a buscar a su padre. Pero es lo contrario. Es un padre buscando a su hijo, esperando. ¿Por qué el padre está en las afueras de la ciudad cuando el hijo llega? Porque lo estaba buscando, no sabía de dónde iba a venir. Posiblemente cada día salía a buscar a su hijo, esperando que un día regrese. Esta parábola habla de Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Dios buscándonos a nosotros, esperando que nosotros podamos mirar hacia Él y Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Lucas 15, 18 al 19. Ahí dice el hijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí el hijo entra en sí y dice, donde mi papá, ahí voy a cubrir mi necesidad. Él está buscando cubrir su necesidad. Sin embargo, el padre está esperando recuperar a su hijo. No le importa los bienes, no le importa ni los pecados que ha cometido su hijo. Quiere a su hijo, quiere recuperarlo, quiere rescatarlo. Y es así Dios buscándonos a nosotros. El Evangelio no se trata de que nosotros amemos a Dios, sino de que Dios nos amó primero. Y Él ha recorrido desde la eternidad hasta la tierra, enviando a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos un día darnos la vuelta hacia Él y pedirle perdón. Él recorre el camino largo y nosotros nos queda el camino corto, un pequeño paso para poder llegar al Padre.
Bien, la humanidad tiene esa oportunidad ahora de darse la vuelta. No necesita hacer grandes obras, no necesitamos hacer, no sé, un vía crucis, peregrinar, hacer algunos votos para poder acercarnos a Dios. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios está cercano, está acá. Hoy, esta noche, está acá. O está donde vos estés, ahí. Está al alcance de que te arrodilles y pidas perdón por tus pecados. Hemos leído que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Que manda que todo hombre se arrepienta. Es lo que Dios está procurando de nosotros, que decidimos en rebeldía, que nos apartamos y vivimos en miseria. Poder darnos la vuelta hacia el Padre y poder buscarlo a Él. Él está cercano. Si nos acercamos a Dios, la palabra dice que Él se acercará a nosotros. Es un camino corto. ¿Por qué? ¿Por qué es corto? No porque el hombre nunca lo haya intentado, sino porque Cristo pagó el precio y abrió el camino para que nosotros tengamos hoy acceso al Padre. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Jesucristo, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, Él pagó ese precio que merecen nuestros pecados. Ese precio que se merecía el hijo pródigo por vivir perdidamente, por haber malgastado todo su dinero. Bueno, lo pagó Jesucristo en la cruz. Y lo pagó para toda la humanidad, que parece una frase así muy general, ¿no? Lo pagó para ti, lo pagó para mí. Tenemos que hacerlo personal. Él pagó el precio de tus pecados y en ningún otro hay salvación. No hay nada, ningún otro nombre dado a los hombres de parte de Dios en el cual nosotros podemos alcanzar salvación. Solamente Jesucristo. Así que tenemos que ir hacia el Padre, darnos la vuelta y poder buscarlo. Y Él está pronto a perdonar, ¿no? Ahí tenemos el perdón del Padre en Lucas 15, 20 y 21. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está el padre, dice, corriendo, esperando en las afueras de la ciudad para poder rescatar, recuperar a su hijo. El Padre corre y restaura. Dios nos perdona. Dios ha enviado a su Hijo para que lleve los pecados del mundo, ¿no? Pero para que lleve mis pecados individualmente en la cruz, para que me justifique. Esa palabra también es difícil de entender, ¿no? A mí cuando me decían justificación, para que Dios me vea sin errores, me vea perfecto, me vea perdonado, me vea renovado, ya no me vea con ira, ya no tenga algo en contra mía, porque Cristo pagó ese precio. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio en perdonar. Así que tenemos que volvernos a Dios. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo es volverse a Dios y buscar a Dios? Ahí está aclarado.
si confesamos nuestros pecados. Simplemente es expresarle esa necesidad que tenemos de Él en una oración, y Él va a ser amplio en perdonar, más amplio de lo que nosotros fuimos en pecar. Él va a ser amplio en perdonar. Y cuando nos perdone, así como el padre al hijo pródigo le restituyó y le dio una identidad de hijo, no como jornalero, Dios no solamente nos perdona como creación, sino que nos adopta como sus hijos. Vamos a Lucas 15, 22 al 24, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no le importó lo que el hijo había hecho, no le preguntó qué pasó con la plata, con el dinero. Solo estaba feliz de que su hijo había vuelto a casa, que su hijo estaba vivo, que estaba perdido y ahora ha sido hallado. Y se regocijó. En el mismo pasaje arriba dijimos que así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y este es el proceso que pasa un pecador arrepentido. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos da vida juntamente con Cristo. Él nos da vida juntamente con Cristo, pero también nos da una nueva identidad, ¿no? No solamente nos perdona, dice, bueno, vete y no peques más, que podía decirlo, bueno, te perdono, ya está. Él nos da una nueva identidad, nos adopta como hijos suyos, ¿no? Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No solamente somos hijos, sino que somos herederos de Dios. No es solamente una situación de cariño, sino una situación legal que Dios nos ofrece cuando nosotros le pedimos perdón. Él va más allá de lo que podemos entender y de los conceptos que podemos tener en la mente del amor de un padre, ¿no? Él nos adopta como sus hijos, nos da una nueva identidad, una nueva posición y una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hace nuevas todas las cosas, y Él espera que nosotros podamos tomar esa decisión. Nuestro Padre está esperando que tomemos esa decisión, porque hay que tomar una decisión. Hemos visto que el hijo pródigo estaba alejado, se había alejado del Padre, de la fuente de la provisión, y nosotros vivimos alejados de Dios. Mientras no le pidamos perdón a Jesucristo, vivimos alejados de Dios sin considerar a Dios en nuestros caminos. Y no solo nos alejamos, sino que caímos, pecamos, nuestra vida se despilfarró y estamos en la miseria. Ahí debemos despertar, darnos cuenta que nuestra vida está siendo vacía, que sin Cristo nuestra vida no tiene sentido, no tiene sustancia y no va a perdurar más allá de los 70, 80 años que tengamos acá en esta tierra. Tenemos que despertar y mirar hacia la cruz, mirar hacia Cristo y pedir perdón a nuestro Dios por esos errores. Él nos va a abrazar, Él nos va a perdonar y Él va a adoptarnos como hijos suyos. Él va a adoptarnos como hijos suyos. Ahí ya para terminar vamos a Deuteronomio 30, versículo 15.
ya que es a Dios hablando al pueblo de Israel, ¿no? Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios ha puesto, dice, delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hasta ahí primero. Dios, con este mensaje que nos da hoy, ha puesto delante de ti, dice, la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Y además dice que pone a los cielos y a la tierra como testigos. Nadie va a poder decir, yo no sabía qué había que hacer, Dios. Nadie me explicó cómo era la cosa. Hoy claramente lo estamos declarando. Está la vida y la muerte delante de ti. Y Dios nos da un consejo. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Y ese consejo queremos replicar hoy. Escoge la vida. Tienes que decidir poder volver al Padre, pedirle perdón y Él va a ser amplio en perdonar. Hoy es una oportunidad para cambiar tu eternidad. No digo solo cambiar tu vida, cambiar tu eternidad y estar seguro de que ese Dios de amor, ese corazón de Padre que nos ha dado todo lo que hoy tenemos, va a poder regocijarse con un hijo que se arrepiente y vuelve a Él. Así que te animo a que no te vayas esta noche sin tomar esa decisión. Los cielos y la tierra son testigos de que Dios ha puesto delante de ti esta responsabilidad. Oremos. Padre bendito, Dios amado, Padre amoroso, Señor, te damos gracias porque tu corazón es tan grande, tan misericordioso para con nosotros, tan lleno de dones, de dádivas, Señor, de cosas agradables. Cuánto nos has amado, Padre, que has sacrificado a tu Hijo en reemplazo nuestro. Cuánto, Señor, cuánta grande es tu gracia, que nos adoptas como hijos tuyos, Señor, nos perdonas y nos haces coherederos con Cristo de las bendiciones eternas. Estamos agradecidos, sorprendidos, Padre, y te pido, Señor, que esta noche nadie pueda posponer esta decisión. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Mueve estos corazones, ten misericordia, Señor, y que podamos esta noche pasar de muerte a vida, Padre. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.